Iniciemos ahora el estudio analítico del conjunto dominio. Para ello debemos tener en cuenta que el dominio, analíticamente, siempre va a quedar restringido por una de las siguientes tres causas. La primera causa es la imposibilidad de poder realizar una operación o el cálculo de la f de x. Fíjate bien que tenemos tres distintas situaciones. La primera es una función donde tengamos denominadores. En tal caso, vamos a necesitar establecer aquellos valores de x donde el denominador sea 0, puesto que los valores que hagan 0 un denominador no podrán estar en el dominio. Veamos un ejemplo. Fíjate esta función. Claramente tiene un denominador con x más 3. Luego vamos a igualar x más 3 a 0 para calcular exactamente cuál es el valor de x que hace el denominador 0. Es decir, x igual a menos 3, despejando la ecuación que aparece en pantalla, significa que para x igual a menos 3 no voy a poder calcular el y de esta función. Luego el dominio será todos los números reales salvo el menos 3, que utilizando intervalos podremos especificarlo como la unión de dos semirrectas, la semirrecta menos infinito menos 3 abierta por la derecha, unida con la semirrecta menos 3 más infinito abierta por la izquierda. Otra de las posibilidades de las funciones que no nos va a permitir realizar la operación será cuando aparezcan raíces cuadradas. En tal caso, el dominio no estará definido para aquellos valores de x en los cuales la raíz cuadrada sea un número negativo. Veamos un ejemplo. Imagínate la función definida como la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces vamos a calcular cuáles son los puntos que hacen que x menos 2 sean mayores o iguales que 0, puesto que estos serán los valores que permitirán calcularse la raíz cuadrada. Si despejo la x gracias al conocimiento de inecuaciones que tenemos, entonces llegamos a la conclusión de que el dominio de la función es la semirrecta cerrada por la izquierda de 2 a más infinito. Eso querrá decir que todos los valores dentro del conjunto dominio podrá calculársele su f de x. Otra de las imposibilidades de realizar una operación será cuando combinemos las dos funciones anteriores, es decir, raíces cuadradas en denominadores. En tal caso, de nuevo, no podremos calcular el dominio para aquellos valores que hagan a la raíz cuadrada negativa o 0. Fíjate este ejemplo. Para poder entonces calcular la imagen de esta función o el y de esta función, tendremos que obligar que x menos 2 sea un número positivo. Luego vamos a calcular esta inecuación, que si la despejamos, obtendremos que los valores de x que permiten que esta función se pueda calcular serán los mayores de 2, es decir, el dominio de la función es la semirrecta abierta por la izquierda 2 más infinito. Aprovecharemos este ejemplo para ver la relación que existe entre el estudio gráfico y el estudio analítico del dominio. Pero antes, vamos a insistir en el concepto del dominio. Debe quedar muy claro qué quiere decir que podamos calcular la imagen de una función o el y de una función conocida su expresión analítica. Veámoslo sobre este ejemplo. Imaginemos que queremos representar la función. Para ello vamos a calcular la tabla de valores de la función. Para ello especificamos x y f de x. Y ahora vamos a darle distintos valores a x. Por ejemplo, el 6. Fíjate que el 6 ha salido del conjunto del dominio. Y es que debes observar que los valores que puedo utilizar como x en mi tabla de valores son todos aquellos que están en el dominio. Por eso el conjunto dominio tiene tanta importancia. Luego ahora calculamos la imagen de 6, es decir, f de 6. Para ello solamente tendré que cambiar x por 6.
Calculando este valor, será 1 partido la raíz de 6 menos 2, es decir, 1 partido la raíz de 4, es decir, 1 partido por 2. Luego, el punto 6, 1/2, será un punto de la curva de esta función. Fíjate cómo lo podemos representar, cómo aparece en pantalla. Vamos a seguir estudiando puntos de mi función. Los puntos de mi función deben tener la x dentro del dominio. La y o la f de x estarán dentro del recorrido. Como el dominio de mi función sé que es la semirrecta abierta por la izquierda 2 más infinito, me puedo plantear el 3 también como un punto del dominio. Para calcular la imagen o f de 3, nada más que tendremos que cambiar la x de la función por 3. Y calculamos el valor de f de 3, siendo 1 partido la raíz de 3 menos 2, es decir, 1 partido la raíz de 1, es decir, 1 partido por 1, que es 1. Eso querrá decir que el punto de abscisa 3 ordenada 1 o de coordenadas 3, 1 también forma parte de la curva de esta función y lo podré representar como aparece en pantalla. Seguir representando puntos de la curva significa buscar valores de x dentro del conjunto dominio. Fíjate que tenemos infinitos puntos que podemos estudiar, desde el 2 hasta el más infinito. Sin embargo, el valor 2 no pertenece al dominio de esta función. Veamos por qué. Vamos a plantearnos qué pasaría si x es igual a 2. Ahora vamos a calcular f de 2. Para ello tendrás que cambiar la x por 2, obteniendo 1 partido la raíz cuadrada de 2 menos 2. Es decir, 1 partido la raíz cuadrada de 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. O sea que f de 2 es 1 partido de 0. 1 partido de 0, si lo calculas en tu calculadora, te darás cuenta que nos lleva a error. Querrá decir que no puedo calcular f de 2. Y es que 2 no es un punto que esté en el dominio. No podré calcularlo. Si continúo trabajando esta tabla de valores con más puntos del dominio, entonces podremos finalmente reconocer la curva como la que aparece en pantalla, encontrando de este modo la expresión gráfica de la función f de x igual a 1 partido la raíz cuadrada de x menos 2. Fíjate bien en pantalla cómo gráficamente nos damos cuenta que el dominio coincide con el estudiado analíticamente. Ahora seguramente te preguntarás que este estudio analítico únicamente se ha referido al dominio, pero ¿qué ocurre con el estudio analítico del recorrido? Pues debo advertirte que es bastante complejo y no existe una metodología clara para poder llevarlo a cabo, con lo cual para poder estudiar el recorrido tendrás que primero representar la función y luego hacer un estudio gráfico del recorrido. Como nosotros hemos representado la función que estamos estudiando, podemos darnos cuenta que el recorrido, como bien aparece en pantalla, será la semirrecta abierta por la izquierda, 0 más infinito. El estudio analítico del dominio también podía estar restringido por otras dos causas. Una de ellas, la segunda restricción, será el contexto real o enunciado de mi función. Por ejemplo, si queremos relacionar el radio y el área de un círculo, nos daremos cuenta que están relacionadas gracias a la función que aparece en pantalla. El área, dependiendo del radio, es pi por r al cuadrado. Fíjate entonces que el dominio de esta función será la semirrecta abierta por la izquierda, 0 más infinito, ya que la variable x se representa por r, que es el radio, y el radio siempre será un número positivo. Luego el dominio tendrá que ser siempre un número positivo y nunca 0. Y finalmente la tercera posible restricción del dominio, que va a permitir su definición, podrá ser la voluntad de quien proponga la función. Por ejemplo, podemos definir la función y igual a 2x o f de x igual a 2x dentro del dominio 0 abierto, 4 cerrado, sin más razón que el simple hecho de querer hacerlo.
De este modo, te acabo de presentar los 3 posibles motivos por los cuales el dominio de una función puede quedar restringido. Practica el estudio de las características dominio y recorrido de funciones, tanto desde un punto de vista gráfico como analítico, gracias a las actividades autoevaluables que te propongo en la plataforma.